Gracias a ustedes, compañeros. No se imaginan lo honrado que me siento con este cariño, con este reconocimiento. Ni siquiera sabía que me conocían por estos lares. Pero además lo nervioso que me encuentro, pese a la experiencia que ya tengo, porque creo que hay sobreexpectativas sobre lo que pueda decir y lo que pueda hacer. El señor rector dijo incluso que nunca se ha confundido, vivo confundido, no en mis principios, no en los valores, no hacia dónde debemos ir. Una patria y una patria grande, libertad, dignidad, equidad, soberanía, pero sí en cómo encontrar las mejores soluciones. No sé cuánto tiempo tenga, señor rector, porque normalmente cuando se recibe un doctorado honoris causa se da una clase magistral, ojalá pueda llegar a la 10ª parte de aquello. En todo caso, muchísimas gracias, queridos estudiantes, docentes, autoridades, señor Francisco Tamarí, rector de esta universidad que es parte de la historia latinoamericana, referencia para la patria grande. Señora Silvia Barey, vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, señoras y señores decanos, vicedecanos, miembros del Honorable Consejo Superior y autoridades de esta universidad, señoras y señores miembros de la Justicia Federal y Provincial, señoras y señores miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, querido Fausto Cayambe, asambleísta del Ecuador, Gloria Vidal, embajadora del Ecuador en la República Argentina, también nos acompaña el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, nos acompaña en la delegación ecuatoriana el señor superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, y el secretario nacional de comunicación, Patricio Barriga, las personas más queridas por la prensa opositora ecuatoriana, dicho sea de paso. Todos lados lo mismo. Señores y señoras miembros del cuerpo consular acreditado aquí en Córdoba, representantes de organismos de derechos humanos, organismos nacionales, organizaciones sindicales y sociales aquí presentes, señoras y señores miembros de los colegios profesionales de la provincia de Córdoba, señores rectores de las universidades de la provincia de Córdoba, señoras y señores profesores, queridos estudiantes, nuevamente, un saludo especial a todos, un saludo también muy especial a los muchos estudiantes ecuatorianos que tienen la suerte de acceder a este centro tan prestigioso, y a todos los estudiantes de Latinoamérica. Un saludo al trío MJC integrado por Jorge Martínez en el piano, Pablo Jorena en bandoneón y Mauro Ciabattini en viento. Muchas gracias, preciosa interpretación. Un saludo a todas y a todos. Tengo tanto que decirles, tenía lista esta conferencia el día de ayer. Al llegar le aumenté cosas, hoy de mañana me desperté, la revisé, le aumenté cosas, y también a mesa, perdónenme un poquito la distracción, también le estaba aumentando, porque hay tanto que decir. Compañeros, ojalá lo pueda decir en poco tiempo y sin aburrirlos demasiado. En general, dividiré mi intervención en 4 partes, una introducción con la presentación del país en cuanto a atractivos turísticos, una segunda parte en cuanto a el proceso de revolución ciudadana, sus logros, sus desafíos, la coyuntura durísima que estamos viviendo. Acabo de llegar hace una semana de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, COP21. Esta tal vez es una de las conferencias más importantes de la historia de la humanidad, así que también les hablaré de las propuestas de Ecuador en esa conferencia. Y finalmente, pues, el agradecimiento sincero por todo el cariño con que nos han recibido y un credo personal que siempre he mantenido. Se los diré al final de esta conferencia. Pero quiero manifestarles una vez más el inmenso gusto de estar con ustedes, queridos estudiantes, autoridades, docentes, trabajadores de la Universidad de Córdoba, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas y antiguas de Argentina y de todo el continente, fundada en 1613 por la Orden Jesuita. Es un gran honor recibir el doctorado honoris causa que me ha otorgado el Consejo Superior de esta gloriosa alma mater, una de cuyas principales autoridades fue Gregorio Funes, desde 1807, innovador al incluir en el pensum materias para entonces nuevas, como las matemáticas, la física experimental, la trigonometría, partidario de la educación gratuita,
Esa es la base de una verdadera democracia, una educación gratuita, excelente calidad y de acceso masivo desde la educación inicial. Promotor de las ciencias, pues él, como nosotros, sabía que en la educación y en la generación de conocimientos está la verdadera libertad. Hace casi 100 años, lo dijo el señor rector, 1918, en la ciudad de Córdoba, en la querida República Argentina, fue el epicentro de un movimiento estudiantil reformista que marcó un hito en la educación superior en nuestra América y en buena parte del mundo. Aquel movimiento expresaba lo más avanzado del pensamiento democrático de su tiempo y sus mayores conquistas fueron la autonomía y el cogobierno universitario. La Universidad de Córdoba es universidad con mayúsculas, pública, libre, gratuita y laica. Y probablemente conozcan que toda mi vida, antes de entrar en política, resaltó algunos hitos de mi vida política el señor rector, pero antes de meterme en este lío de la política, en cuanto a elecciones, etcétera, fui profesor universitario y por eso, toda mi vida, y por eso regresar a la academia realmente, queridos jóvenes, me renueva el alma. Más aún, como siempre digo, cuando las diferencias entre la vida académica y la vida política son abismales, mientras que en la vida académica es un pecado no decir la verdad, pareciera ser que en la vida política es un pecado decirla. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la verdad, normalmente lo mejor de la naturaleza humana. En política, aunque hay también mucha gente buena que solo busca servir, lamentablemente, sobre todo en la política latinoamericana, algunas veces nos dicen que somos intolerantes, que no somos los demócratas, que escuchamos a todos. Los procesos revolucionarios de nuestra América, con inmensa legitimidad democrática, no han tenido oposición democrática. Han tenido desde el primer día contrarrevoluciones, han tenido obstaculización, desestabilización, boicot permanente, y eso no es ser demócrata. Lamentablemente, con demasiada frecuencia también encuentran en la política lo peor de esa naturaleza humana. Por eso, qué grato volver a la academia. Gracias realmente por permitirme volver y hacerlo. En esta ocasión, conjugando lo que he podido realizar desde mi rol como político. Recibo un inmenso abrazo a todos de parte del pueblo ecuatoriano, que es geografía multicolor y ahora tierra germinadora de pensamientos y acciones revolucionarias. No sé si ustedes conozcan, Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. Si juntamos biodiversidad terrestre y marina, tenemos el mayor número de especies del planeta en un territorio de apenas algo más de 283.000 kilómetros cuadrados, donde se dan todos los climas y microclimas imaginables. En Ecuador tenemos 4 mundos en un mismo día. El turista que nos visita podrá desayunar en la playa con frutos del mar recién pescados en las costas del Pacífico, luego almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio glaciar en la latitud 0, en la línea ecuatorial, y cenar en plena selva amazónica. Está a 3 horas y media y 4 horas de la capital, Quito, cuando en otros países que comparten la selva amazónica, pues para llegar a ella se necesitan 3-4 días en carro desde las principales ciudades. Y al día siguiente, a poco más de 1 hora de vuelo, nuestro asombrado turista puede estar en las Islas Galápagos, únicas en el mundo, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y uno de los destinos turísticos privilegiados de todo el planeta. Ecuador ama la vida. Nuestra Constitución, elaborada en la Revolución Ciudadana en el 2008, aprobada en las urnas por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, es la primera en el mundo en otorgar derechos a la naturaleza. El 20% de nuestro territorio está protegido en 44 reservas y parques naturales, entre ellos el Parque Yasuní, Reserva Mundial de la Biosfera, donde en 1 kilómetro cuadrado ustedes pueden encontrar mayor variedad de árboles que en toda América del Norte. La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas hermanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, como yo, mestizo, 14 nacionalidades indígenas
con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados, en aislamiento voluntario, viviendo en el corazón de la selva virgen. Nuestra Constitución define al Ecuador como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Sin lugar a dudas, por su diversidad y ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Y en los últimos años, el turismo de Argentina creció en forma muy importante. La llegada de turistas argentinos a Ecuador se ha triplicado desde 2007. Cuando nuestra querida amiga Dilma Rousseff, no sé si ustedes conozcan, presidenta de Brasil, o la rivalidad con Argentina en cuanto a fútbol, hay cosas que no se deben hablar, son sensibles políticamente en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, hablar de fútbol entre Argentina y Brasil, hablar de pisco entre Chile y Perú, hablar de ceviche entre Perú y Ecuador, ¿quién creó el ceviche? Pero cuando Dilma supo que el Papa, el nuevo Papa era argentino, dijo, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Y nosotros los ecuatorianos no tenemos ningún problema con aquello, de seguro el Papa Francisco, un vendaval de esperanza para nuestra América y para la Iglesia, de seguro es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano, así que bienvenido. Quiero expresarles mi agradecimiento por este doctorado honoris causa. El que realmente lo merece es el pueblo ecuatoriano, que con lucidez ha sostenido en todos estos años el proceso de cambio revolucionario y pacífico que vive mi país. Y celebro los motivos que ha tenido en cuenta el Consejo Superior Universitario para otorgarlo, reconociendo al gobierno de la Revolución Ciudadana el mérito de haberle devuelto a Ecuador la estabilidad política y la gobernabilidad, y asimismo el haber logrado un crecimiento sostenido desde que asumimos el poder hace casi 9 años, pero no cualquier crecimiento. Puede haber crecimiento empobrecedor, puede haber crecimiento basado en el saqueo de los recursos naturales de un país. Nuestro crecimiento ha sido con reducción de la pobreza, la menor desocupación de la historia, el mayor incremento del salario real, al menos de la región andina, con servicios públicos de salud y educación y sobre todo con disminución de desigualdad, como veremos más adelante. Queridos jóvenes, y sobre todo le hablo a los jóvenes estudiantes que se están formando en este centro del saber, algunas veces nos quieren convencer de las miradas tecnocráticas y por supuesto que la técnica, y lo veré más adelante, es sumamente importante, pero el desarrollo es básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por las élites. Nos llamamos un continente de paz. En CELAC, la primera cumbre de CELAC en Habana, declaramos América Latina y el Caribe región de paz, continente de paz. Pero la insultante opulencia de unos pocos, al lado de la más intolerable pobreza, también son balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Gandhi nos decía que la pobreza es la peor forma de violencia. Precisamente esa es la esencia de la Revolución Ciudadana, el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías. Con ese cambio de las relaciones de poder, que estaba en manos de unos cuantos grupos, de poderes fácticos, mediáticos, económicos, sociales, hasta religiosos, con el paso de ese poder, realmente un gobierno representando a las grandes mayorías, sobre todo a los más pobres, logramos recuperar una nación que yacía postrada en el retraso, en la inacción, en el letargo. En 10 años habíamos tenido 7 presidentes. Habíamos renunciado a nuestra soberanía monetaria. La moneda nacional ahora es el dólar, imagínense. La familia, el principal núcleo de la sociedad, estaba golpeada gravemente por la ausencia de millones de padres y madres que se habían visto forzados a tomar el camino del exilio en busca de las oportunidades que su patria les había negado.
después de una terrible crisis financiera que tuvimos en 1999, con Corralito y todo, ustedes lo vivieron después, ¿no? O sea, lo de siempre. Cuando les conviene son los mayores defensores de la propiedad privada y cuando no les conviene realizan las mayores incautaciones de esa misma propiedad privada de la historia para salvar bancos y banqueros corruptos, ¿no? Habíamos entregado, imagínense a qué nivel llegó, perdona la redundancia, el entreguismo, no se me ocurre otra palabra para calificar esto. Habíamos entregado sin beneficio de inventario nuestro territorio a una base militar extranjera. Las petroleras se nos llevaban nuestro petróleo, nuestro mayor recurso exportable, una proporción de 4:1, de cada 100 barriles, 80 eran para la petrolera, 20 para el Estado, el dueño del recurso. Se habían firmado las más onerosas y vergonzosas cartas de intención con el Fondo Monetario. Y la deuda externa ilegítima era una pesada carga sobre cada ecuatoriano desde el momento de nacer. Pero se había llegado a pagar hasta con premio a los tenedores de deuda. ¿Por qué? Porque se hacían fideicomisos para garantizar este pago y para ello incluso se llegó a prohibir por ley la inversión pública. Aunque no lo crean, se limitaba, y a estas leyes les llamaban de prudencia fiscal, se limitaba el crecimiento del gasto público, así sea para educación, salud, para lo que sea, excepto para servicios de la deuda. Y si de repente encontrábamos uranio y ganábamos 10.000 millones en un año, no podíamos invertir, estaba prohibido, había un límite. A ese nivel de barbaridad se llegó en el país. Obviamente, con el fin de establecer fideicomisos sobre esos ingresos excedentarios y sobre nuestra producción petrolera para pagar el pago puntual de una deuda infame. Los famosos fondos de estabilización eran eso. Voy a insistir en esto porque hay una discusión muy grande en Ecuador en estos momentos sobre los fonditos de estabilización. Eran eso, ahorro inmovilizado para garantizar deuda. A los 9 años de la victoria electoral, vencimos en segunda vuelta el 26 de noviembre del 2006, pasamos de ser de los 3 países más desiguales de la región a uno de los 3, no voy a decir más equitativos, porque estamos muy lejos de eso, pero de los menos desiguales. Estos son datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Somos de los países que más reduce pobreza, la hemos reducido prácticamente a la mitad, pero con que haya un pobre ya es demasiado. Y la pobreza extrema, por primera vez en la historia, se halla en menos de 2 dígitos. Nuestro sistema educativo pasó de ser de los peores al ser el que más mejora en la región. Se cuadruplicó el presupuesto para salud y educación. La universidad, somos el país de América Latina, uno de los países del mundo que más invierte en universidad, cerca del 2% de su PIB. El promedio de América Latina es 0.8% e incluso el promedio de los países de la OCDE es de apenas 1.7%. Y con nuestra nueva constitución e inspirados en ejemplos como la Universidad de Córdoba, esa universidad pública ahora es absolutamente gratuita. Nuestro sistema de justicia, gracias al mandato del pueblo soberano, lo consultamos en las urnas al pueblo ecuatoriano y el soberano nos dio la autorización para reformar el sistema de justicia, uno de los peores de la región, ahora se convirtió en referente de esa región. El sistema de seguridad integral es el mejor de América Latina, la infraestructura de las mejores de la región, la economía más que se duplicó en tamaño y pasamos a ser ya un país de renta media. Y de acuerdo al Latino Barómetro del 2015, encuesta anual entre 18 países de América Latina y del Caribe, tomada este año, y un mes extremadamente difícil para nosotros donde teníamos muchas paros, reclamos callejeros, etc., el mes de agosto. Empieza a ser el año más difícil de nuestro gobierno del 2015, en lo político y en lo económico. Pese a haber tenido todas esas manifestaciones en la calle, ese momento se toma la encuesta a los ciudadanos, el Latino Barómetro, de un año durísimo para nosotros, pero pese a ello, Ecuador se encuentra en primer lugar en percepción de que se gobierna para todo el pueblo y en reducción de corrupción, y en segundo lugar en transparencia del gobierno y en satisfacción con la democracia. El Latino Barómetro, que es una fundación con sede en Santiago de Chile, no tiene nada que ver con nosotros, incluso les podría decir más bien tiene orientación conservadora, mide la satisfacción de la ciudadanía con su país, su gobierno, la economía y la democracia. En el ranking total,
que incluye 25 tópicos, se preguntan sobre 25 temas a la ciudadanía de 18 países. Ecuador se halla en segundo lugar, solo superado por Uruguay. Un claro ejemplo de que la opinión pública es muy diferente a la opinión publicada. Todo este proceso, obviamente, implica la recuperación de la política, esa palabra que nos quieren satanizar, la recuperación de la política como el proceso por el cual intereses individuales o grupales, frecuentemente contrapuestos, y en nuestra América, no pocas veces ilegítimos, esos intereses se encauzan para el bien común. Esa es una de las acepciones de política. Y esto conlleva a una adecuada pero importante intervención del Estado como regulador y redistribuidor en función de ese bien común, y sobre todo un Estado liberado del sometimiento a grupos particulares, lo cual ha sido la característica de los estados latinoamericanos. Por eso, por esa presencia del Estado, hoy muchos nos quieren robar hasta la palabra libertad. Creemos firmemente en la libertad individual, pero no puede haber verdadera libertad sin justicia. Más aún, en regiones tan inequitativas como América Latina, solo a través de la justicia se puede lograr la verdadera libertad. Mientras que la libertad neoliberal, escúchenme bien jóvenes, lo repetiré al final, es la no intervención. Para nosotros es la no dominación, y para eso hay que saber intervenir. Ese es el llamado milagro ecuatoriano, así lo llamó una importante revista colombiana. Aunque en desarrollo no existen milagros, los impresionantes cambios ocurridos son consecuencia, insisto, básicamente no de cuestiones técnicas, de cuestiones políticas, del cambio en las relaciones de poder. Ahora en Ecuador, pese a todos nuestros problemas, manda el pueblo ecuatoriano. Estamos enfrentando tiempos económicos muy duros, Argentina también, toda, sobre todo Sudamérica, que producía muchos recursos naturales, muchos commodities. Estamos enfrentando tiempos muy duros, ya que hace más de un año el precio del barril del petróleo, nuestro principal producto de exportación, no empezó a caer, empezó a desplomarse, a acabarse. Y el dólar, nuestra moneda de curso nacional, comenzó a apreciarse y fuertemente, lo cual, como todo economista profesional conoce, es poco menos que triturar la economía. Supongo que hay facultad de economía y hay estudiantes de economía presentes. Como sabrán, yo soy economista, a pesar de eso soy una muy buena persona, ¿no? Soy buena persona. Si ustedes tienen un ministro de Finanzas, un presidente del Banco Central, que después de una pérdida enorme de exportaciones por caída de su principal producto de exportación, le aprecia la moneda, no es que le piden la renuncia, lo mandan al manicomio. Eso es lo que está pasando en Ecuador por la novelería de nuestras élites de haber abandonado la moneda nacional después de la crisis del 99, bajo la brillante conclusión de que éramos incapaces de tener moneda nacional, cuando la conclusión debió ser liberar el Estado de las fuerzas plutocráticas que lo manejaban, porque los que destrozaron la moneda nacional fueron los propios banqueros que dominaban el Banco Central e hicieron triplicar la emisión monetaria en un año para salvar a la banca. Pero así es Latinoamérica, ¿no? Siempre se busca distorsionar la realidad y llegar a las soluciones más absurdas. En el caso de Ecuador, el principal problema es externo, no fiscal, ya que los ingresos petroleros son apenas el 10% del presupuesto del gobierno central, pero más del 50% de las exportaciones. Y esto se agrava con una economía dolarizada, sin mecanismos de ajuste externo, y donde el resultado externo en dolarización determina directamente la liquidez de la economía. Ya no hay un banco central que toma reservas y manda moneda nacional. Directamente lo que entra en la economía, el saldo básicamente en balance de pagos, es lo que hay de circulante en esa economía. Y eso se ha reducido drásticamente. Nuestro barril de petróleo se está vendiendo a menos de $30, porque es un crudo de menor calidad y tiene castigo con respecto al crudo referencial, que está en menos de $40, dicho sea de paso. Este año, después del pago de costos de producción, importación de combustibles y asignación a gobiernos locales, el gobierno central tendrá 0 de ingreso petrolero. Antes el ingreso petrolero era prácticamente la mitad del ingreso fiscal.
hemos reducido esa dependencia en estos 8 años fuertemente, ahora es un 10%, pero este año ni siquiera será eso, será 0, y el próximo año también. Se han perdido cerca de 7.000 millones en exportaciones brutas y 5.000 millones de dólares en exportaciones netas. ¿Por qué? Porque también se reduce el costo de importación de combustible. Importamos mucho combustible todavía, no tenemos suficientes refinerías. Esto significa el 7 y el 5% del PIB respectivamente. Con todo respeto a nuestro querido Brasil, ellos perdieron 1.1% en exportaciones brutas y tienen gravísimos problemas con moneda nacional, que dicho sea de paso se la ha depreciado casi el 50%. Nosotros perdimos 7% de exportaciones brutas con respecto al PIB y se nos aprecia en un promedio de 25% el dólar. La convertibilidad, bien lo recuerdan, ¿verdad? Imposible de olvidar. Sistema menos rígido que la dolarización y en el cual se inspiraron nuestras élites para imponernos este último. Ahora ya nadie quiere hablar de convertibilidad en Ecuador. No, la dolarización no es ni prójima a la convertibilidad. Para imponernos dolarización el ejemplo era la convertibilidad argentina. Esa convertibilidad duró desde 1991 hasta 2001, porque no soportó la crisis de México en 1994, el efecto tequila. La crisis asiática de 1997, todos factores externos, fíjense. Y la depreciación del real brasileño en 1999, el principal socio comercial de Argentina. Pero esa depreciación del real brasileño, que fue de 66%, es similar a la depreciación que ocurrió en el último año del peso colombiano, 60% se ha depreciado, y Colombia es nuestro principal socio comercial, o uno de los principales socios comerciales. Nosotros hemos aguantado un año que ya habíamos planificado como económicamente duro, pues estábamos haciendo lo que no se había hecho en décadas. Pero antes de ver el primer centavo, eso implicaba solo en 2015 cerca de 3.000 millones en desembolsos públicos para megaproyectos que transformarán la economía y la historia del país. Fueron decisiones necesarias y acertadas para superar la trampa del subdesarrollo. Porque nos dicen, no puedes invertir porque se te revienta el sector externo. ¿Y por qué? Porque no tienes competitividad. ¿Y por qué? Porque no tienes productividad. Esa es la trampa del subdesarrollo. El no poder invertir por falta de productividad y la falta de productividad por no poder invertir. Entonces, para eso hay que tomar riesgos, hay que ser creativos. Y ya sabíamos que 2015 iba a ser un año económicamente difícil por los 3.000 millones para una economía de 100.000 millones, 3 puntos del PIB, con el fin de terminar proyectos, 8 hidroeléctricas, 6 multipropósitos de riego, control de inundaciones, etcétera, que cambiarán la historia económica del país. Pero mientras tanto, solo desembolsos antes de ver el primer dólar. Lamentablemente, en ese año que ya estaba planificado como duro, también hemos tenido el colapso del mercado ruso, uno de nuestros principales mercados no petroleros, con lo cual cae el precio de las flores, camarones, todo lo que exporta, productos que exporta Ecuador, muy importantes, productos de exportación. Hemos tenido la desaceleración de China, el primer financista del mundo, financia hasta los Estados Unidos por si acaso, la depreciación de prácticamente todas las monedas con respecto al dólar y sobre todo el desplome de los precios del petróleo. Golpes mucho más fuertes que lo que recibió la convertibilidad, sistema menos rígido que la dolarización, en 10 años. Nosotros lo hemos recibido todo en un año. Ha sido la tormenta perfecta. Los demagogos de siempre pretenden hacernos creer que es posible enfrentarla sin siquiera mojarnos. Nosotros seguiremos conduciendo la barca de la patria ecuatoriana hacia aguas calmas y buen puerto. Con la serenidad que da el tiempo, la historia sabrá apreciar, modestia aparte, el extraordinario manejo macroeconómico realizado. Pero esto es caldo de cultivo para los demagogos, la politiquería, sobre todo a poco más de un año de elecciones presidenciales y legislativas del 2017. Entonces ahora nos dicen, con la complicidad de la prensa de siempre, que ustedes saben cuánto nos quiere, ¿no? Esos negocios dedicados a la comunicación, que han sido muy exitosos, ¿eh? La campaña de marketing tal vez más exitosa de la historia de la humanidad, identificar sus negocios privados a la libertad de expresión. O sea, criticar a la prensa es criticar la libertad de expresión. Entonces, le voy a decir a la oposición que criticar al presidente es criticar a la democracia. Es la misma lógica, ¿sí o no? Entonces, pero han tenido éxito en eso, muchos lo creen. Ustedes tengan la certeza, chicos, que desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Les puedo dar una conferencia al respecto de eso. Pero es que me puedo pasar hablando 2 horas, más, un semestre de clase le puedo dar al respecto. No se imagina, cuando nosotros llegamos al gobierno, a diferencia de Europa, donde la televisión empezó como televisión pública,
En Ecuador solo había televisión privada y de los 7 canales nacionales, 5 pertenecían a la banca, porque la estrategia era hacer el emporio económico y comprar canales de televisión, medios de comunicación, para informar, no, para defender el emporio. Entonces, ustedes querían cortar en algo los abusos de la banca y tenían una campaña mediática terrible, y esa era la libertad de expresión. Lean los Wikileaks, cómo hubo una pelea entre el grupo EGAS, que tenía el Banco del Pichinche, el más grande, y compró Teleamazonas de manera bastante cuestionable, por decirlo menos, con el grupo Isaías, que tenía el banco en ese entonces más grande del sistema, Filanbanco, y habían comprado TC Televisión y Gamavisión. Y en los Wikileaks dice que, bueno, ciertos sectores de la sociedad sirvieron de intermediarios para ponerse de acuerdo y para cesar la pelea y que ya no hablen mal el uno del otro, ¿no? Esa es la libertad de prensa que existe en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, ¿eh? Porque esto es un desafío, uno de los más grandes desafíos de la humanidad, tener una verdadera libertad de prensa. Yo creo que una verdadera prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es de las peores del mundo, queridos jóvenes. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque he tenido la suerte de vivir en Europa, Estados Unidos, etcétera. O sea, nada se compara con la prensa latinoamericana. Poca familia, falta de profesionalismo, falta de ética, politiquería y cualquier crítica atentado a la libertad de expresión. Y los políticos solo tenemos que aguantar que no sean corruptos, mediocres, etcétera, porque si contestamos, estamos atentando a la libertad de prensa. Es decir, ellos tienen libertad de expresión, nosotros no tenemos. A otros con esos cuentos les seguiré contestando cuantas veces sean necesarias, compañeros. Entonces, ese argumento de que no se ahorró, como sostienen nuestros detractores, con la simpática colaboración siempre de cierta prensa, demuestra una profunda ignorancia en economía y cae por su propio peso. En realidad, en nuestro periodo de gobierno casi se ha duplicado el ahorro público, pasando de un promedio de 5.9% en el periodo 2000-2006 a un 10.2% en nuestro periodo de gobierno 2007-2014. Hay un gran debate en el país acerca de que si debimos tener los famosos fonditos de estabilización, es decir, ahorro inmovilizado en forma de liquidez, para hacer una analogía privada, los dólares bajo el colchón. Con los fonditos de estabilización que nos quieren imponer los ortodoxos, además de ser un absurdo en un país con necesidad de financiamiento, esto tendría algo de lógica si no necesitaran financiamiento, pero no tiene ninguna lógica poner 2.000 millones bajo el colchón para no recibir absolutamente nada, y como necesitan financiamiento, prestar 4.000 millones al 8 o 9%. Eso es una barbaridad. Antes de hacer eso, pídame mi diploma de economista. Pero con esos fonditos que tanto extrañan los economistas ortodoxos, si se hubiera construido hace 30 años una hidroeléctrica como Coca-Cola Sinclair, la más grande de la historia y próxima a inaugurarse en nuestro país, no tendríamos siquiera deuda externa, pues esa sola hidroeléctrica nos ahorra 600 millones anuales en importación de combustibles. Que estos fonditos permiten hacer política contracíclica, que la economía se desacelera, entonces se inyectan estos fondos y se recupera. Todo lo demás constante, como decimos los economistas, ceteris paribus, intertemporalmente esto equivaldría al mismo crecimiento total, pero con menos volatilidad. Lo que este análisis omite es que cuanto antes se realice una adecuada inversión, además de flujos de ingresos adicionales, se generan capacidades, muchas de ellas no cuantificables, como los procesos de aprender haciendo, que permiten a un país enfrentar de mejor manera tiempos difíciles. Imagínense, y los ecuatorianos que están aquí, enfrentar esta dura coyuntura, desplome de los precios del petróleo, pérdida de competitividad por apreciación del dólar que no manejamos, nos conocen la Federal Reserve, y un país sin carreteras, sin energía, sin control de inundaciones. La situación sería mucho peor. Recuerden siempre esto, queridos jóvenes, no hay mayor prudencia que saber invertir. Gracias a esas carreteras, a esa energía, a esos sistemas de control de inundaciones, Ecuador está mucho más preparado, con mejores capacidades para enfrentar este problema. Como les decía hace un momento, lo único que logran estos fonditos es garantizar el pago de deuda y que seamos miserablemente estables. Así nunca vamos a superar la trampa del subdesarrollo. No puede haber inversión sin ahorro.
como cualquier estudiante de economía conoce. Además de que no hay mejor ahorro que una buena inversión. El problema es que en finanzas públicas el supuesto déficit fiscal incorpora inexplicablemente inversión y se le entiende a todo como desahorro público, incluyendo inversión. La inversión crea activos, pero estos no se registran. Por ejemplo, el valor de una hidroeléctrica no se registra, pero sí se registra el pasivo, la deuda para construir la hidroeléctrica. Los activos que genera el Estado a través de sus inversiones son contablemente invisibilizados en el sistema actual de finanzas públicas. Que la inversión se incluya como parte del déficit, sin registrar los activos, pero sí los pasivos, nos lleva a suponer que todo ha sido pérdida. Y un absurdo así solo puede explicarse como una de las tantas trampas ideológicas para satanizar todo gasto público. Ecuador no gasta mucho, invierte mucho, para lo cual necesariamente se ahorra mucho. Y esto no es solamente bueno, es muy bueno, queridos jóvenes. Como siempre dijimos, aplaudan nomás, no hay problema. Como siempre dijimos, en caso de problemas, nuestra variable de ajuste no serían estos ineficientes fonditos, a los cuales los pondríamos a trabajar hasta el último centavo, lo dijimos al pueblo ecuatoriano. La variable de ajuste sería la inversión pública, que vale la pena mencionar, Ecuador tiene de las más altas inversiones públicas del continente. Y esto es exactamente lo que hemos hecho. Además de otras medidas creativas, como salvaguardias, es decir, sobre tasas arancelarias para proteger nuestra producción, y la remisión tributaria, condonación de intereses de gente que estaba atrasada en tributos, en juicios contra el Estado. Esto evitó que en términos netos el déficit fiscal, pese al desplome de los precios del petróleo, un importante ingreso fiscal, esto evitó que el déficit fiscal creciera en aproximadamente 4.475 millones de dólares en una economía de 100.000 millones de dólares. Pero gracias al rendimiento de las inversiones que hemos realizado, esperamos que el año 2016 sea menos duro que el 2015. Ya, por ejemplo, hasta el primer semestre del próximo año empiezan a funcionar 8 hidroeléctricas, que en el año completo nos ahorrarán 1.300 millones de importación de combustibles. Ya está repotenciada la refinería, que nos empezará a ahorrar 150 millones anuales. Ya vamos a empezar a recoger lo que sembramos, a cosechar lo que sembramos. Esperamos que el 2016 sea menos duro y en el año 2018 aspiramos a tener equilibrio fiscal en la forma ortodoxa concebida, ¿no? Incluyendo inversión. O sea, básicamente lo que trata de hacer eso es una aproximación inexacta a un déficit de caja. Tampoco es un déficit de caja, pero similar a un déficit de caja. Esperamos ni siquiera tener déficit de caja en el 2018. Pero no olviden esto, el principal problema no es fiscal, es externo y es por la dolarización. Cuidado, que cada palabra mía la utilizan para tergiversar, para tratar de desestabilizar. Vamos a mantener la dolarización a toda costa. Precisamente estamos haciendo una política, ¿no?, orientada a fortalecer esa dolarización, pero que a nadie le quepa la menor duda. O sea, si tuviéramos tipo de cambio como instrumento de ajuste en el sector externo, el problema hubiera sido 50 veces más sencillo. Con la inversión realizada todos estos años, no solo podemos producir más, sino que como país tenemos una gran acumulación de infraestructura y capacidades. Es decir, somos más ricos como país, aunque esa riqueza no esté contabilizada. Queridos jóvenes, pese a los duros momentos que vivimos, Ecuador nunca volverá a ser el de antes. Ecuador ya cambió. Quiero comentarles sobre la COP21, la postura que tuvo el Ecuador, pero antes hacerles ciertas reflexiones. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado, consciente o inconscientemente, algo llamado felicidad, bienestar, buen vivir. El summa causai de nuestros pueblos ancestrales, son palabras quichua, no summa, buen o extraordinario, más que bueno, ¿no? Causai, vida, eso es quichua. La economía, supuestamente la ciencia que tiene como objetivo la óptima utilización de los recursos para lograr esos fines, ese buen vivir, ese bienestar de individuos y sociedades, ¿no? Como decía acertadamente el rector, para tener bonitas cuentas macroeconómicas que pueden ser conceptos vacíos. Es el bienestar del ser humano el objetivo de la economía. Hay una primera pregunta que debería contestarse, ¿qué es felicidad? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es buen vivir? La economía neoclásica, queridos jóvenes,
partiendo de la barbaridad antropológica de que los recursos son limitados frente a necesidades limitadas. Los que han sido cursos de economía habrán escuchado eso. Lo cual implica que no es posible encontrar una persona, comunidad o sociedad que diga somos felices y no necesitamos nada más. O sea, mi buen amigo Pepe Mujica no existe, porque él siempre dice que no necesita nada más para ser feliz. De acuerdo a la economía neoclásica, Pepe Mujica no existe. De acuerdo a esa economía neoclásica, nos dice que el bienestar es la satisfacción de necesidades. Pero ¿qué son las necesidades? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la diferencia entre necesidades y simples deseos? La economía neoclásica no responde a estas preguntas fundamentales. De hecho, hay mucha arrogancia entre los economistas, ¿no? Porque la única ciencia social que tiene premio Nobel, lo que nos dicen es que no lo creó, instituyó Alfred Nobel, sino en los años 60 el Banco Central Sueco, es decir, los mismos economistas. Pero se dice que es la emperatriz, la economía y las ciencias sociales. Somos los más rigurosos. Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que somos profesionales, los economistas, somos profesionales que preferimos estar rigurosamente equivocados a vagamente acertados. Pero si hubiera un enfoque un poco más interdisciplinario, nos podríamos nutrir muchísimo de ciencias sociales que responderían de mejor manera a estas preguntas fundamentales, de dónde vienen las necesidades. Ciencias sociales como la antropología, la sociología, etc. Pero la economía neoclásica define simplemente que necesidad es todo aquello que el consumidor desea. Y estos deseos son los que debe atender la economía. Esta premisa es conocida como la supremacía del consumidor, la cual nos lleva a la maximización del consumo y como corolario de la producción de bienes y servicios como proxies de bienestar. Mientras más bienes pueda producir, más consumo, con ello más satisfacción de necesidades y con ello más bienestar. Pero esto nos lleva a otra consecuencia complicada, al crecimiento ilimitado como forma supuestamente de aumentar cada vez más dicho bienestar. Sin embargo, cada vez mayores y mejores investigaciones nos dicen que el crecimiento ilimitado es indeseable. Al intentar medir directamente aquello llamado felicidad, basados en la percepción de las personas, del ser humano, los resultados destrozan la teoría neoclásica. Los aumentos del PIB por habitante a partir de cierto umbral claramente no se relacionan con el sentimiento de felicidad de un pueblo, lo cual se conoce como la paradoja de Esterling, planteada hace más de 30 años. La sociedad de los países ricos son un fiel ejemplo de disparidad entre progreso económico y felicidad. Un habitante norteamericano es casi 3 veces más rico que el estadounidense promedio de 1950, pero a pesar de su aumento de riqueza, los actuales habitantes de Estados Unidos no son más felices que quienes vivieron allí medio siglo atrás. El reciente Premio Nobel de Economía de este año, el profesor Angus Deaton, estima un umbral de ingresos equivalente a $75.000 anuales, sobre el cual no existe un incremento de la felicidad de las personas. América Latina, región de renta media, resulta ser el continente más feliz del mundo, de acuerdo a la percepción de los ciudadanos. Paraguay fue calificado como el país más feliz, seguido por Ecuador, que logró el segundo puesto junto a Colombia y Guatemala. Esto es de acuerdo al índice de percepción, un estudio de Gallup, percepción de felicidad, de experiencias positivas, un estudio de Gallup del año 2014, realizado entre 143 países. Los primeros lugares, 4 primeros lugares, países latinoamericanos, y en general los países latinoamericanos los más felices del mundo. Qué bueno, pero también hay que estar atentos. Frente a tanta desigualdad, con tanta miseria aún generalizada, esa percepción de felicidad puede ser lo más cercano a la inconsciencia. Queridos jóvenes, el imperativo moral de la humanidad desde finales del siglo XX es vencer la pobreza, ya que por primera vez en la historia de la humanidad no es fruto de la escasez de recursos, sino de la desigualdad. Y esto es particularmente cierto en América Latina, el continente más desigual del planeta. Aquí hay un sacerdote jesuita, la misma comunidad que el Papa Francisco. Nos decimos el continente más cristiano del mundo. ¿Cómo podemos ser también el continente más desigual del mundo? Es un enigma que como economista no he podido resolver. Algo anda mal ahí. Por la falta de relación entre crecimiento económico y felicidad, muchos académicos proponen una economía sin crecimiento. Esto sería razonable en países con poblaciones estabilizadas y necesidades básicas
satisfechas, pero sería imposible aplicarlo en países con una población creciente y todavía niveles de pobreza generalizados. Lo que es claro es que no existe una relación directa entre felicidad y riqueza y que estamos cayendo en el gravísimo error, como lo dice claramente el Papa Francisco, de confundir medios con fines, sacrificar la felicidad en búsqueda de mayor ingreso. Pero, y este fue el punto central de nuestra propuesta en París, en la COP21, además de indeseable, el crecimiento ilimitado es sobre todo imposible. El análisis económico tradicional omite los límites de la naturaleza y supone la existencia de recursos naturales infinitos y capacidad limitada de asimilación del planeta, supuesto que se contrapone a leyes físicas fundamentales, el señor rector es físico. La tecnología y la eficiencia, es decir, producir con menor cantidad de recursos y materiales, amplían límites, pero no los eliminan, al menos con el nivel de tecnología actual. En general, en el mundo hay mejoras en eficiencia de los procesos productivos, es decir, un menor requerimiento de energía y materiales por unidad de Producto Interno Bruto. Esto se llama la desmaterialización de la economía. La disminución de la intensidad energética, consumo energético dividido por el PIB en términos reales, a nivel mundial fue de poco menos del 0.6% promedio anual entre 1971 y 2012. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio de la población fue de 1.6% en el mismo periodo. Y en realidad el consumo de energía aumentó a una tasa de crecimiento, pese a los adelantos tecnológicos, de 2.5% anual entre los años 1971 y 2012. El consumo energético, queridos jóvenes, ha multiplicado 2.7 veces en ese periodo, en 41 años. De mantenerse esta tendencia, en 30 años el consumo energético actual se habrá duplicado. Más allá del crecimiento poblacional y a pesar de los adelantos tecnológicos y la desmaterialización de la economía, la evidencia indica que el consumo de energía y la generación de emisiones son directamente proporcionales al nivel de ingreso. En otras palabras, el efecto consumo domina el efecto eficiencia. Un habitante de los países ricos puede ser más eficiente en consumo de energía que un habitante de los países pobres, y de hecho lo es, y varias veces, ya lo vamos a ver. Pero por su nivel de ingreso y de consumo, contamina mucho más que un habitante de los países pobres, es decir, el efecto consumo domina al efecto eficiencia. Un ejemplo ilustra en forma fácil esta afirmación. El automóvil de este año seguramente es más eficiente que el de hace 10 años, pero en el 2004 había 700 millones de automóviles y hoy tenemos más de 1.100 millones. Por otro lado, si se quemaran todas las reservas actuales de combustibles fósiles para seguir creciendo al ritmo que estamos, pasaríamos el umbral de los 2 grados centígrados de aumento en la temperatura global promedio y sobrevendría una catástrofe ecológica. Con la tecnología y las fuentes de energía actuales, la pregunta no es si podemos seguir creciendo, sino qué detendrá el crecimiento económico en el mundo. Una decisión concertada entre los habitantes de la Tierra, lo que estamos negociando, tratando en París en estos momentos, o la reacción natural del planeta que convertirá este sueño de codicia en la peor pesadilla. Si bien es cierto que todos somos partícipes en la generación de emisiones, las responsabilidades son muy diferentes, lo que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. El índice de Gini. El índice de Gini es el principal indicador de desigualdad. Es una estandarización. Mientras más cercano a 0, más igualdad. Mientras más cercano a 1, más desigualdad en términos de ingreso. Más cercano a 0 quiere decir que si hay 10 personas en economía y hay $100 de ingreso, cada persona tiene $10, exactamente la misma cantidad, ¿no? Equidad perfecta. Y el 1 significaría que una persona tiene 100 y los otros 9 tienen 0 de ingreso. El índice de Gini para las emisiones de CO2 per cápita por países, calculado para el año 2010, fue de casi 0,6. Es un índice extremadamente alto. En otras palabras, el 20% de la población mundial que más contamina es responsable del 51% de las emisiones planetarias de CO2.
mientras que el 20% de la población mundial que menos contamina es responsable apenas del 1.3% de las emisiones totales. Esto significa a su vez que por habitante, claro, no es que el habitante del país rico consume 38 veces más que el pobre, como diré más adelante, no, sino que contabilizando todas las actividades, la industria, etcétera, por habitante, ese 20% más contaminador emite 38 veces más CO2 que un habitante del 20% menos contaminador. En términos de países concretos, 6 países o regiones son responsables del 66% de las emisiones de CO2 en nuestra atmósfera: China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón y la India. Estos son datos del Banco Mundial. Y las inequidades mundiales no solo se reflejan en la distribución de las emisiones, que algunos contaminan muchísimo y otros no contaminan nada, no por falta de voluntad, no por falta de ingresos, por falta de consumo, pero no contaminan. No solo se refleja en esa distribución de las emisiones, sino también en la incidencia, en la consecuencia de esas emisiones a través del calentamiento global y el cambio climático. Países como Ecuador aportan menos del 0.1% del total de emisiones de CO2, pero ya sufren las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, el único pingüino que llega a la línea equinoccial, es otra de las maravillas de las Islas Galápagos. Solo se encuentra pingüinos en el Antártida, normalmente. Nosotros tenemos pingüinos en la zona, en la línea equinoccial. Es el Speniscus mendiculus, llamado comúnmente pingüino de las Galápagos, ya está en peligro de extinción debido al calentamiento de las aguas marinas superficiales. Pero atentos, ello no quiere decir que no haya afectaciones ambientales ligadas a la pobreza. Hay sobreexplotación de suelos, hay contaminación de ríos por falta de tratamiento de residuos sólidos, pero se trata de impactos que golpean a los mismos pobres, golpean localmente y no ocasionan daños mundiales como los gases de efecto invernadero. Cabe indicar, sin embargo, que la brecha de la eficiencia energética entre los países ricos y pobres es aún enorme y se incrementa con el tiempo. La tendencia no es a reducirse, sino a incrementarse. En 1971 era 4.2 a 1, en el 2011 ya es 5.1 a 1 la diferencia en eficiencia en el uso de recursos. Es decir, si los países desarrollados necesitan una unidad para producir algo, los países pobres en vías de desarrollo necesitan 5.1 de esa unidad para producir ese mismo algo. No obstante, estas responsabilidades comunes pero diferenciadas y el rol que juega el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología, incluso para mitigar en los países pobres el impacto del cambio climático, existe actualmente una nueva e injusta división internacional del trabajo. Este es un concepto muy fuerte, muy importante, que muchas veces pasa desapercibido. Creemos que es ley natural y son relaciones sociales y mundiales muy injustas. ¿Cuál es esa nueva injusta división internacional del trabajo? Los países ricos generan conocimiento que privatizan y muchos países pobres o de renta media generamos bienes ambientales que son de libre acceso. Y el conocimiento en general es un bien de libre acceso. Es decir, la exclusión es técnicamente imposible o muy costosa. Lo más fácil es copiar un software. Para evitar el libre acceso, o en otras palabras, para privatizar el bien, se ponen barreras institucionales. Si copias el software, te vas preso. Básicamente se ponen derechos de propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, los países de la cuenca amazónica, pulmón del planeta, producimos bienes de libre acceso. En este caso, bienes ambientales, que regulan el clima mundial y sin los cuales la vida en el planeta sufriría un grave deterioro. Pese a ello, los mayores contaminadores globales no pagan nada por consumir estos bienes y servicios ambientales y siguen siendo, ahí sí, bienes de libre acceso. ¿Y saben qué? Esto es muy importante para los economistas. La nueva división internacional del trabajo es una completa paradoja. Los bienes de libre acceso deberían ser los que no tienen rivalidad en el consumo, técnicamente los que no tienen un costo marginal a ser consumidos por una persona adicional. En consecuencia, una vez creados, mientras más personas lo utilicen, mejor. Ya les voy a dar ejemplo de esto, ¿no? Pero que yo lea un libro no implica que ustedes no lo lean, ¿no? Por ejemplo, en Internet. No hay rivalidad en el consumo. Si yo me como una manzana, ustedes no la pueden comer. Es un bien rival en el consumo.
normalmente la característica de un bien privado, además de la exclusión. Esa no rivalidad en el consumo es normalmente la característica del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Para ilustrar esto, citemos a George Bernard Shaw. Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y la intercambiamos, entonces tú y yo todavía tendremos cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y la intercambiamos, entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas. No hay rivalidad en el consumo. Un libro que se publica en Internet, como le manifesté, podría ser leído por todos sin restarle valor. Ese software puede ser utilizado por todos ustedes sin impedir que el que lo empezó a utilizar antes se perjudique, sin producir que el que lo empezó a utilizar antes se perjudique. No hace una manzana, o sea, si empezamos a morder toda una manzana, ya la cuarta o quinta persona ya no hay manzana, y los últimos se quedaron sin manzana. Aquí, si todos utilizamos un software, desde el primero al último podrán utilizarlo de igual manera. No hay rivalidad en el consumo, esto es un concepto fundamental. Es la idea central de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento y que propone, como lo veremos más adelante, nuevas formas de gestionar el bien conocimiento. Cuando un bien se vuelve escaso o se destruye a medida que se consume, en mi ejemplo la manzana, pero también como ejemplo la naturaleza, porque se contamina el ambiente y se produce cambio climático, ahí es cuando debe restringirse su consumo, para evitar lo que Garrett Hardin en su célebre artículo de 1968 llamó la tragedia de los comunes. Cuando es un bien de libre acceso, todo el mundo lo utiliza, hay rivalidad del consumo, se destruye ese bien. Ahí es donde hay que restringir el acceso a ese bien, no cuando no hay rivalidad del consumo. No sé si me explico adecuadamente, ¿no? ¿Por qué no se hace lo obvio? Ustedes ya lo entendieron. Más aún, ¿por qué se hace exactamente lo contrario? Porque el problema nuevamente no es técnico, sino político. La injusta nueva división internacional de trabajo, queridos jóvenes, no es otra cosa que la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Yo contamino el planeta, las pérdidas para todo el planeta, los beneficios del producto de esa contaminación solo para mí. No hay nada que la justifique esta lógica, solo el poder. Para ilustrar esto, y esto le va a despejar cualquier duda de lo que estoy diciendo, imaginemos por un momento si la situación fuera la inversa y que los generadores de bienes y servicios ambientales fueran los países ricos, Estados Unidos, Europa, y los países en vía de desarrollo, pobres, Ecuador, Argentina, fuéramos los contaminadores. ¿Quién puede dudar que ya hasta nos hubieran invadido para exigirnos una justa compensación, verdad? Y por supuesto en nombre del derecho internacional, la justicia, la civilización, etcétera. Pero sí o no, que hubiera pasado eso hace mucho tiempo. Como señaló hace casi 2 siglos el protoeconomista francés liberal, para más señas, Frédéric Bastiat, cuando el saqueo, cito, cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. El altísimo costo que se tiene que pagar por acceder a las tecnologías de eficiencia energética impide a la mayoría de la humanidad contribuir a frenar los efectos del cambio climático. La emergencia planetaria exige, y esa fue nuestra primera propuesta concreta en París, un tratado mundial que declare a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos, que declare esos bienes, a esas tecnologías, como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso. Este conocimiento no se confisca a los inventores. Creemos que la innovación debe ser reconocida, la generación de conocimiento, pero puede ser compensada de otras formas, con regalías que vengan de otras fuentes. Por ejemplo, se puede financiar con las mismas compensaciones por emisiones netas evitadas, un concepto que trataré inmediatamente, con los recursos globales destinados a la lucha contra el cambio climático, como los diversos fondos de las Naciones Unidas, y en la COP21 todo el mundo era generoso, ¿no? Dando fondos, pero ahí no está el problema. El problema es mucho más profundo. Por ejemplo, esta injusta división internacional del trabajo. Y se puede financiar con impuestos globales, como el impuesto Daly, que también pasaré a explicar más adelante. Queridos jóvenes, ya entrando otras propuestas,
el protocolo de Kioto pudiera ser interpretado como una barrera institucional para evitar el libre acceso a bienes ambientales, lo que les decía hace un momento. Pero los grandes contaminadores no firman Kioto. Mientras que en la mayoría de nuestros países hay cárcel si se copia una idea protegida por una patente. Y esto es impuesto por tratados internacionales como en la Organización Mundial de Comercio. O sea, las prioridades están al revés, no sé si se dan cuenta. Sin embargo, los incentivos de Kioto para la defensa del ambiente fueron insuficientes, ineficientes e injustos. Por ejemplo, en temas de reforestación, el sistema premiaba a los países que reforestaban, pero impedía compensar a los países que no habían deforestado y cuyos bosques ya estaban contribuyendo al almacenamiento de carbono. No existía un concepto que definiera exhaustivamente qué es lo que se debía compensar. Ese concepto exhaustivo se llama emisiones netas evitadas, N en español, ¿no? Emisiones netas evitadas. Son las emisiones que, pudiendo ser realizadas en la economía de cada país, no son emitidas, o las emisiones que, existiendo dentro de la economía de cada país, son reducidas. El concepto permite conciliar las compensaciones iniciales de Kioto, que era una lista de compras, ¿no? Compenso esto, reforestas te compenso, pero nadie compensaba el bosque en pie. Entonces sirve para conciliar las compensaciones iniciales de Kioto y el mecanismo RED, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, una propuesta de Naciones Unidas. El mecanismo RED aporta algo importante: compensar el bosque en pie, es decir, la compensación por abstención, pero solo compensa cosas como esta: el bosque en pie, conservar el carbono en la superficie de la tierra, insisto, como abstenerse de cortar el bosque, omitiendo, por ejemplo, el compensar el mantener el carbono bajo la tierra, como es el caso de abstenerse, teniendo derecho a hacerlo, de extraer combustibles fósiles. N es el concepto exhaustivo que requiere Kioto, porque implica compensaciones por acción y abstención, y engloba todas las actividades económicas que involucran la explotación, uso y aprovechamiento de recursos renovables y no renovables. Si se vuelve vinculante Kioto, y estamos soñando, pero si se vuelve vinculante Kioto y se amplían sus incentivos para incluir las emisiones netas evitadas, ya no una lista de compras, esto sí, esto no, un concepto integral, además de los objetivos de cambio climático, se podría dar un giro revolucionario en los intercambios internacionales, al permitir que muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, conviertan sus economías basadas en la extracción de combustibles de origen fósil altamente contaminantes en economías exportadoras de servicios ambientales. Y aquí una idea fundamental para cualquier debate sobre sostenibilidad y evitar extremismos. La conservación, queridos jóvenes, en países pobres no será posible si ésta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de su población. Y esto lo digo, nosotros como gobernantes, ¿cuánto hemos tenido que aguantar esto? Porque de repente nos vienen ONG, gringuitos, de países ya donde acabaron la selva virgen, donde acabaron todo. Acá decirnos, no corten, no exploren, no extraigan, muéranse de hambre, pero denos el aire puro que necesita todo el planeta. Debe haber un beneficio directo para nuestra gente o la sostenibilidad no es posible. Nadie le puede exigir a una familia pobre que viva al lado de un bosque, sin empleo ni fuentes de ingresos, que no corte el bosque. Lo va a hacer si no se siente directamente beneficiada de mantener ese bosque en pie. Por eso en Ecuador tenemos el programa llamado Sociobosque. Por eso en Ecuador tenemos el programa llamado Sociobosque, que paga a las diferentes comunidades por cuidar alrededor de 1,5 millones de hectáreas de bosque. Dado que N, emisiones netas evitadas, es un concepto integral que ampliaría significativamente las posibilidades de compensación, es conveniente acotar el uso de dichos fondos para básicamente más prevención, mitigación y adaptación, es decir, para ser menos vulnerables a los respectivos países frente a las consecuencias del cambio climático. Además, si la compensación por abstenerme a hacer algo, cortar el bosque o sacar petróleo, siempre es menor que el rendimiento financiero fruto de la acción o abstención, vender la madera en el caso de bosque, vender el petróleo, se generan restricciones para que solo los países verdaderamente comprometidos en la lucha contra el cambio climático reciban compensaciones, porque siempre va a ser más rentable financieramente el cortar el bosque, el sacar el petróleo, que la compensación recibida. Un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, ya aquí hay historia, camino recorrido.
fue la iniciativa Yasuní-ITT. ITT son las iniciales para las reservas más grandes verificadas de petróleo del Ecuador. Son los campos Ispingo, Tambococha, Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní, la mayoría de ellos. El Tiputini, que es el más grande, 80% está fuera del Yasuní. Esta iniciativa buscaba dejar bajo tierra las más grandes reservas petroleras comprobadas del Ecuador. La lanzamos en el 2007. Se pedía una compensación por la no explotación y así evitar enviar a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2. Los barriles de petróleo en esa reserva son 800 millones, pero es crudo pesado, que hubieran enviado 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. La compensación solicitada era apenas la mitad del rendimiento financiero de la explotación del petróleo y los fondos se utilizarían para más conservación. Miguel de Escoto, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamó a la iniciativa la propuesta más concreta de la historia para bajar de la retórica a los hechos en cuanto al cambio climático. Lamentablemente la iniciativa fracasó por ser largamente incomprendida y por cuestiones de poder. No se engañen, al final del día todo es cuestión de poder. Si los países contaminadores son los más ricos y fuertes, y si los bienes ambientales generados por otros son de libre acceso, ¿por qué habrían de obligarse a pagar algo? La idea de compensar las emisiones netas evitadas tiene válidos principios ambientales, económicos y de derecho. En aspectos ambientales, en términos netos, no ensuciar el medio ambiente es equivalente a limpiarlo. Si me pagan por reducir 400 millones de toneladas de CO2 sin tener que hacerlo, bueno, es correcto que me compensen por no generar esas 400 millones de toneladas de CO2 si tengo derecho a hacerlo, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Porque hay cero contaminación de esa fuente al menos. En cuanto a lógica económica, se trata de compensar la generación de valor y no solamente la generación de mercancías, dado que los bienes de libre acceso no tienen precios explícitos de mercado. Si no tienen precios explícitos, el mercado no los reconoce, pero lo importante es el valor, no el precio. Y en cuanto y los bienes ambientales tienen un inmenso valor. Y bueno, podríamos hablar otro semestre de las eficiencias del mercado, ¿no? Y de los precios como representación del valor. Ya es una aproximación bastante inexacta al valor de las cosas, el precio monetario de algo. Pero si ya esto de por sí es un problema, en economías con mala distribución del ingreso es catastrófico, ¿no? Puede haber las cosas más ridículas con altísimo precio, porque los demandantes de ese algo tienen gran capacidad de pago, y puede haber las cosas más básicas con el mayor valor de uso para utilizar ciertas categorías de la teoría clásica. Por si acaso, Marx utilizó valor de uso y valor de cambio, pero Adam Smith fue el que puso esos dos conceptos, valor de uso y valor de cambio, ¿no? Eso para no escandalizar a alguno. No son solo teorías marxistas, son teorías de los clásicos, categoría de los clásicos. Ya me perdí por hacer esa digresión. Los precios ya supuestamente reflejan el valor monetario de algo, pero también reflejan la capacidad de compra. Puede haber la cosa más ridícula con alto precio y la cosa más fundamental sin precio y en consecuencia no la genera el mercado, no porque no haya necesidad de ese algo, sino porque no hay capacidad de compra para ese algo, si se dan cuenta. Por eso, incluso para los que tienen tanta fe en economía del mercado y en la famosa mano invisible de Adam Smith, que como dice Joseph Stiglitz es tan invisible que nadie la ha visto, una premisa fundamental es una más decente distribución del ingreso en nuestra América, ¿no? Y en cuanto a la base de derecho para la compensación por emisiones netas evitadas, es legítimo que un país sea compensado por no realizar una acción a la cual tiene opción, a la cual tiene derecho, pero no conviene a nivel planetario, en mi ejemplo. Individualmente a ese país le conviene, pero no planetariamente. Es decir, no, produce externalidades negativas, un concepto muy conocido por los economistas, ¿no? Saco el petróleo, lo consumo, lo vendo o lo consumo, me beneficio, contamino, perjudico al planeta, eso se llama externalidades negativas, pero tengo derecho a sacar el petróleo, entonces tienen que compensarme para no sacarlo. De forma análoga, si un país no tiene la obligación de realizar una acción que individualmente no le es deseable, pero sí lo es en términos planetarios, es decir, produce externalidades positivas,
es legítimo que sea compensado para que realice esta acción. Este problema es ampliamente conocido en economía e incluso valió un Nobel, el de Ronald Coase, y el fortalecimiento de la llamada economía institucional. El Nobel fue en 1991 por su trabajo de Problem of Social Cost, publicado en 1960, que tiene otras conclusiones, de eficiencia, etcétera, pero básicamente la idea es que si aquí hay un letrero que dice no fumar y alguien quiere fumar, tiene que pedirle permiso a los otros, o si hay relaciones de mercado, compensar a los otros para que lo dejen fumar, porque el status quo es no fumar. Pero si el letrero dice se permite fumar, soy yo, que no me gusta el cigarrillo, que le tengo que decir al otro, te compenso para que no fume. Entonces, quien recibe la compensación es quien tiene el derecho a hacer las cosas. Nosotros teníamos el derecho de sacar el petróleo de Yasuní, no queríamos hacerlo. Es perfectamente legítimo que me compensen por no hacer algo a lo que tengo derecho. Individualmente es deseable, pero planetariamente no. ¿Sí estamos claros? Entonces, a nivel de derecho también hay legítimas bases para las compensaciones de emisiones netas evitadas. Sin embargo, también podemos hablar de otras cosas en la lucha contra el cambio climático. Fíjense, hemos visto un tratado, una nueva gestión del conocimiento, un tratado que convierta las tecnologías que mitiguen los efectos del cambio climático, que nos hagan más eficientes para evitar ese cambio climático como bienes de libre acceso. Hemos hablado de hacer Kioto vinculante y compensar las emisiones netas evitadas. También podemos hablar de creación de impuestos globales. El impuesto Daly es un impuesto ad valorem sobre el precio del barril de petróleo propuesto por el profesor Daly en el 2007, que podría ser administrado por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Este ecoimpuesto debería aplicarse también a otros combustibles exportados en proporción a su impacto ambiental. El efecto sería la disminución de la demanda de petróleo y en consecuencia una menor producción de CO2 y la generación de ingresos con los cuales podría crearse un fondo que perseguiría tres objetivos. En primer lugar, compensar por los efectos del impuesto a los países pobres que son importadores de petróleo para financiar programas de erradicación de la pobreza, por ejemplo. En segundo lugar, financiar la reducción de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, por medio de investigación, desarrollo tecnológico y diversificación de la matriz energética. Y en tercer lugar, financiar a los países pobres en la prevención, mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático. Esta propuesta fue presentada por Ecuador en la cumbre de la OPEP en Riad en el 2007 y de nuevo en la COP21 en París, escrito, no tuvimos tiempo para decirlo en la ponencia. Por si acaso, lo de emisiones netas evitadas fue presentado por Ecuador en la cumbre de Cancún, en México, en el 2010. Sin embargo, el problema es político, por eso nadie nos hace caso, ¿no? El poder de la OPEP le da inmensas oportunidades para incidir positivamente en la historia de la humanidad. Con la administración de este impuesto, la OPEP podría convertirse en el gran coordinador mundial para la lucha contra las emisiones de CO2 y el cambio climático, lo cual lamentablemente aún no lo ha logrado hacer las Naciones Unidas. Esperemos los resultados de esta cumbre, se sigue negociando. Pero aquí hay algo muy importante también, queridos jóvenes. Existe una deuda ecológica que debe pagarse, aunque sobre todo no debe seguir aumentando. El Papa Francisco, en su reciente encíclica Laudato Si, la primera encíclica ecológica de la historia de la Iglesia, nos recuerda que en los países en vías de desarrollo están las más importantes reservas de la biosfera y que con ellas se sigue alimentando el desarrollo de los países más ricos, sacrificando el presente y el futuro de los países más pobres. El mundo rico está en deuda con los países del sur, lo dice el Papa, por si acaso, antes que me digan comunistas, ¿no? Por el saqueo de recursos naturales, la biopiratería, el cambio climático y por los servicios ambientales como los producidos por nuestra selva amazónica. A su vez, las naciones del sur tenemos una deuda financiera con el mundo rico. La necesidad de divisas destinadas al servicio de la deuda financiera aumenta la extracción de recursos naturales para convertirlos en exportaciones, lo cual genera un alto costo social y ambiental. Mientras tanto, la deuda ecológica sigue incrementándose, no solo en emisiones de CO2, sino en la continua producción de basura tecnológica debido a la obsolescencia programada. En el artículo The Death of Nations and the Distribution of Ecological Impacts from Human Activities de Srinivasan y otros académicos, publicado en el 2008, demuestran estos autores, puede haber equivocaciones en los cálculos, etcétera, pero los resultados impresionan, demuestran que el valor presente neto de la deuda ecológica que mantienen los países ricos y de medianos ingresos es mayor
a la deuda externa financiera de los países pobres. Pero a diferencia de la segunda, esa deuda externa financiera de los países pobres, el acreedor de la primera no puede demandar al deudor por esa deuda acumulada, la deuda ecológica. Una solución para la crisis es entonces que haya más justicia en el mundo, en este caso justicia ambiental. Existe una deuda ecológica que debe pagarse. Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Es imposible, ya lo hemos hecho en Ecuador con nuestra nueva Constitución. El principal derecho de la naturaleza debería ser el que pueda seguir existiendo por ser fuente de vida, pero también que pueda ofrecer los medios necesarios para que nuestras sociedades puedan alcanzar el buen vivir. Aquí otra idea fuerza, queridos jóvenes, para evitar ciertos fundamentalismos. El ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. En consecuencia, la principal respuesta para la lucha contra el cambio climático, lo dijimos en París el 30 de noviembre, es entonces crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Nada justifica, queridos jóvenes, nada. Pueden hacer el baile que quieran, el merecumbé, el tango, lo que ustedes quieran. Nada justifica que tengamos tribunales internacionales para proteger inversiones, de forma absolutamente írrita, abusiva. Acabamos de perder tal vez el mayor juicio de la historia en cuanto a indemnización a inversiones por estos tratados de protección recíproca de inversiones contra una transnacional que rompió la ley ecuatoriana. Pero esos centros de arbitraje, todos a favor de gran capital, llegaron a la brillante conclusión que sí, que había roto la ley ecuatoriana, pero que la sanción que se puso era muy dura. Es decir, juzgan la ley de un país. No juzgan si infringieron la ley. Eso no tiene lugar a dudas. Juzgan la ley de un país soberano y nadie le dio derecho a eso. Pero ahí está el poder. Entonces, hay tribunales internacionales para proteger inversiones. Hay tribunales internacionales para obligar a pagar deudas financieras. Pero no existen esos tribunales internacionales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Nada justifica esta contradicción. Como le decía anteriormente, se trata tan solo de una cuestión de poder y de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Pero el planeta ya no aguanta más. Queridos jóvenes, si en la COP21, que está por terminar el próximo sábado, fracasamos y no logramos acuerdos vinculantes, como los propuestos en esta parte de mi presentación, podría empezar el principio del fin de nuestra civilización. Hemos hablado de un tratado mundial que declara las tecnologías que mitiguen la contaminación y sus efectos respectivos como bienes públicos mundiales. Hemos hablado de completar Kioto, haciéndolo vinculante y asumiendo compensaciones por emisiones netas evitadas. Hemos hablado del impuesto DELI y sobre todo hemos hablado del pago de deuda ecológica, de la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y de la necesidad de una corte internacional para estos asuntos. Nuestros planteamientos se pueden resumir en una frase mágica: justicia ambiental. ¿Por qué entonces es tan difícil lograrlo? Porque, como decía Trasímaco hace más de 2000 años en su diálogo con Sócrates, la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte. Como decía Stefan Hessel en el 2010, en su libro Indignaos, escrito con mucha indignación frente a la crisis europea, Stefan Hessel era todo un personaje, fue parte de la resistencia francesa, no lo conocí personalmente, pero me envió su libro autografiado. Fue parte de la resistencia francesa, murió hace un par de años, pero en ese entonces era el único redactor aún vivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Decía Stefan en su libro, cito: el hombre no debe perder la facultad de indignación y el compromiso que le sigue. Queridos jóvenes, estudien conciencia y con conciencia. Y como decía Hessel, indignados jóvenes, indignados. Querido rector, autoridades de esta universidad, docentes, sobre todo ustedes, estudiantes,
Hay un principio que dice: de donde está tu tesoro está tu corazón. En verdad es el Evangelio el que dice aquello. Hace unos días recibí una inmerecida distinción como esta, un doctorado honoris causa en la Universidad Claude Bernard de Lyon, y expresé estas ideas que es mi credo personal. Las expresé en francés, así que como nadie me habrá entendido, las voy a repetir en español. Dice este principio: donde está tu tesoro está tu corazón. Tenga la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Un país que supere la cultura de la indiferencia, como nos dice el Papa, donde se acaben los descartables de la sociedad. Un país en el cual trabajemos para los hijos de todos y así juntos alcanzar el buen vivir, el summa causae de nuestros pueblos ancestrales. El bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace casi 9 años. Mi sueño, queridos jóvenes, siempre fue trabajar por mi patria, por mi país, uno de los más injustos del mundo. La vida me dio la oportunidad no únicamente de trabajar, sino de liderar un proceso de cambio histórico. Ecuador no ha vivido una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Pese a años de rigurosa preparación académica, toda mi vida me he pasado estudiando, ¿no? Porque los más quedaditos tenemos que estudiar más para aprender, ¿no? Pese a años de rigurosa preparación académica y ahora una vasta experiencia política, sigo teniendo mucho más preguntas que respuestas, pero sí les puedo compartir algunas convicciones. Cada vez estoy más convencido de que más que ciencia, la economía es un conjunto de instrumentos para resolver problemas y que frecuentemente la supuesta teoría económica es a lo sumo la opinión dominante e incluso ideología disfrazada de ciencia, como fue el caso del consenso de Washington y del neoliberalismo. Creo en sociedades con mercado, pero no sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. No comparto una globalización que intenta crear un mercado global y no una sociedad global. Una globalización que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores mundiales, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países. No entiendo cómo los países ricos podrán justificar éticamente a las futuras generaciones la búsqueda de cada vez mayor movilidad para mercancías y capitales, al mismo tiempo que penalizan e incluso criminalizan cada vez con mayor fuerza la principal movilidad, la humana. La solución no es más fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de prosperidad y de paz para el mundo entero. Creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, ese intento estará condenado al fracaso. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clase o la búsqueda del lucro individual. Creo que el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares cunden por doquier. Los bienes ambientales producidos por países pobres deben ser gratuitos. Los bienes públicos producidos por los países hegemónicos, como el conocimiento, la ciencia y la tecnología, deben ser pagados. Pienso que la mejor manera de enfrentar este injusto orden mundial es con la unidad de nuestros pueblos, queridos jóvenes, la construcción de la patria grande. Esa construcción, sueño de nuestros libertadores, ahora es una necesidad impostergable.
Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Creo que el mayor imperativo ético que tiene la humanidad es combatir la pobreza, la cual por primera vez en historia no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas perversos. Creo, como ya lo dije, en la libertad individual, pero no puede haber verdadera libertad sin justicia. Y en regiones tan inequitativas como América Latina, solo a través de la justicia se puede lograr la verdadera libertad. Esta es una palabra que utilizan mucho los neoliberales y ha sido las palabras más estropeadas en la historia de la humanidad. En la Revolución Francesa, ¿cuántas cabezas rodaron en nombre de la libertad? Y para los neoliberales esa libertad, les insisto, es la no intervención. Para nosotros es la no dominación. Creo en el poder de la utopía. Como decía mi buen amigo Eduardo Galeano, escritor uruguayo, autor de Las Venas Abiertas de América Latina y muchas otras obras, recientemente fallecido. Utopía que al ser inalcanzable, pesa mucho caminar, no sirve precisamente para eso, para avanzar. Tal vez lo que le he dicho sobre la Cumbre de París es utópico, pero servirá para seguir pensando, seguirnos exigiendo. Todo esto es lo que nos ha llevado a generar desde el sur lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, que sin pretender tener todas las respuestas, es nuestra respuesta ante sistemas excluyentes, especulativos, responsables de haber conducido a la comunidad, a la humanidad, a un callejón sin salida de crisis civilizatoria y de destrucción del medio ambiente. Recibo, queridos jóvenes, queridos profesores, queridas autoridades de este centro académico, este doctorado honoris causa que han tenido a bien concederme en nombre de quienes verdaderamente lo merecen. Ustedes, queridos jóvenes, estudiantes ecuatorianos, que son la esperanza de la patria. Nuestros obreros, la clase trabajadora, nuestros agricultores, campesinos, nuestras amas de casa, nuestros pueblos ancestrales centenariamente excluidos, nuestros comerciantes informales. Lo recibo en nombre de nuestros heroicos migrantes que pese a haber sido tan maltratados nunca se olvidaron de su patria y gracias a ellos sobrevivimos después de esa crisis de 1999. Lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todas y a todos.